Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 363. De vuelta al lado de Natsuki. Gui y Kakashi ya se habían lanzado hacia adelante. Comillas a Chimon Tonk, formación de las 8 puertas liberadas. Kimon, séptima puerta de la maravilla, ábrete. Ante un enemigo tan poderoso, Gui no dudó ni un instante antes de abrir la séptima puerta. No dejaba de recordar lo que Tenten había dicho el primer día que se formó el equipo Gui, cuando hablaron con Natsuki sobre quién era el número uno de Konoha. Tenten respondió sin la menor duda que era Mick Gui. Mientras abriera la sexta puerta, podría luchar a nivel Kage. Si abría la séptima puerta, podría luchar a nivel Super Kage. Si abría la puerta de la muerte, incluso podría dejar medio muerto al Rikuzen-in, sabio de los 6 caminos. En aquel entonces sonaba absurdo, pero ahora parecía un poco menos absurdo. Madara era, sin duda, un ser muy poderoso, muy superior al nivel de un Kage común. Por lo tanto, Migui iba a abrir la séptima puerta hoy y comprobar por sí mismo si podía luchar al nivel de un Super Kage. Comillas o. Un vapor azul brotó de todo el cuerpo de Gui. En el instante siguiente, rasgó la tierra bajo sus pies mientras se lanzaba hacia adelante. Boom, de una sola patada, destrozó un pequeño Susanoo junto con el clon del estilo madera que había dentro. La velocidad y la potencia fueron tan abrumadoras que todos quedaron atónitos, incluso Madara no pudo evitar mirarlo de reojo. Boom, boom, boom. Una patada por cada pequeño Susanoo. En menos de 2 segundos, se eliminaron los 4 cuerpos pequeños de Susanoo y el clon de Bood Style. Comillas, eso es una locura. Estaba completamente conmocionado. Siempre había tenido muchísima confianza en su propio taijutsu, combinado con su modo chakra de elemento rayo, se consideraba increíblemente fuerte, convencido de que era el más fuerte entre los 5 Kage y de que ni siquiera el elemento polvo de Noki era algo que temer. Sin embargo, hoy, por primera vez, presenció un taijutsu que superaba con creces el suyo propio. Hachimon Tonk, formación de 8 puertas liberadas, era así de aterrador. Los ojos de Tsunade también estaban muy abiertos. Comillas, ¿así que Gui era realmente tan fuerte? Noki tampoco podía creerlo. Comillas, los jóvenes de hoy en día son tan aterradores. ¿Ese Kappa calvo es realmente tan poderoso? Sin embargo, Gui ya no podía oír nada de ellos. Estaba corriendo directamente hacia adelante, abalanzándose sobre Madara, su puñetazo recto comprimiendo el aire mientras se dirigía hacia el corazón de Madara con una fuerza aterradora. Madara activó inmediatamente a Susanoo en su forma gigante. Aunque aún no era su forma final, su poder defensivo era extraordinario. El puñetazo directo de Gui, sin embargo, ya había llegado. Con un estruendo ensordecedor, Susanoo explotó. La aterradora onda expansiva del golpe levantó a Madara del suelo, provocándole grietas por todo el cuerpo. Era fácil imaginar que si Susanoo no se hubiera puesto a la defensiva en ese momento, ese puñetazo sin duda lo habría hecho pedazos. Pero en vez de eso, Madara estalló en una risa salvaje Uchiha. Comillas, jajajaja. Era Mitsui. Yo, Madara, te reconozco. Ven, déjame ver el poder de la séptima puerta de Hachimon Tonk. Gui no decepcionó a Madara. Juntó ambas manos y comenzó a comprimir el aire. En un instante, lo había comprimido formando un cañón de aire con forma de tigre. Comillas Irudora, tigre diurno. Rugido. El cañón de aire con forma de tigre pareció desatar el rugido de un tigre. La aterradora onda expansiva explotó, llenando el cielo y la tierra, y envolviendo a Madara en un instante. El Rinnegan de Madara ya se había abierto, condensando una capa de fuerza repulsiva en una barrera alrededor de su cuerpo. Un instante después, la onda expansiva impactó contra la barrera. Al principio, esta solo se estremeció levemente, lo que provocó que esbozara una leve sonrisa. Sin embargo, su sonrisa no duró ni un segundo cuando oí llegó una serie de crujidos secos. Las fisuras se extendieron en densas líneas a través de la barrera de fuerza repulsiva. Un mal presentimiento surgió en su corazón. Tras obtener el Rinnegan, su poder a nivel de Super Kage había aumentado aún más, acercándose al Rikuzen-in, sabio de los 6 caminos. No era exagerado decir que era invencible en todo el mundo ninja. Sin embargo, la séptima puerta de Gui había desatado un poder al mismo nivel de Super Kage, así que, aunque se suponía que la fuerza repulsiva de su Rinnegan debía alejar todo, bajo tal impacto sobrecargado no pudo contenerlo.
Puede que no le importaran las divisiones de reinos precisas, pero comprendía perfectamente lo aterradora que era la decisión de Wii. Así que, con decisión, volvió a alzar a Susanoo para protegerse. En el instante siguiente, la barrera de fuerza repulsiva se hizo añicos, su Susanoo hizo lo mismo y se desintegró, y él mismo fue lanzado a cientos de metros de distancia por la onda expansiva. Afortunadamente, se defendió a tiempo y no sufrió ninguna lesión grave. Aún así, su corazón se vio profundamente conmovido, porque el puñetazo de Wii realmente había superado sus expectativas. Wii jadeaba con dificultad. Abrir la séptima puerta le había provocado un dolor insoportable en todo el cuerpo, pero hacía tiempo que había aprendido a resistir. Estaría bien por un tiempo más. Y así confirmó su propia fuerza. Realmente había entrado en el reino de los Super Kage. No solo había destrozado la barrera protectora del Rinnegan, sino que también había roto la defensa de 2 capas del Susanoo de Madara. Aunque aún no había logrado herir a Madara, no cabía duda de que abrir la séptima puerta le otorgaba el poder necesario para derrotar incluso a enemigos extremadamente fuertes. Solo eso bastaba. Solo sentía dolor. Mientras no abriera la puerta de la muerte, no tenía nada que temer. Detrás de él, Kakashi ya los había alcanzado. Usando Kamui, autoridad divina, ayudó a los 3 Kage a acabar con los 2 pequeños Susanoo restantes. Pero en ese momento, los 3 Kage miraban fijamente la espalda de Wii, sin expresión alguna. Aquel extraño y ajustado traje verde que llevaba puesto podría haber parecido cómico en otro tiempo, pero ahora era la armadura de un guerrero, prueba de la fuerza. Tsunade no pudo evitar murmurar, la séptima puerta de Hachimonton debe doler mucho, ¿verdad? Kakashi intervino, duele mucho. Oí que cuando Natsuki estaba aprendiendo Hachimontonk, intentó abrir la séptima puerta una vez y literalmente se desmayó del dolor. Wii, en cambio, lleva muchos años entrenando en Hachimontonk. Su fuerza de voluntad es incomparable a la de cualquier persona normal, y su fuerza física hace tiempo que superó a la de todos. Natsuki dijo una vez que Wii es el número 1 de Konoha. Con la sexta puerta puede enfrentarse a un Hokage, con la séptima puerta puede luchar al nivel de un Super Kage, y si abre la puerta de la muerte, incluso podría dejar medio muerto al Rikuzen-in, sabio de los 6 caminos. Antes pensaba que bromeaba, pero ahora creo que no estaba diciendo tonterías en absoluto. Los 3 Kage no dijeron nada, pero sus corazones estaban profundamente conmovidos. Si las cosas fueran realmente como Natsuki había dicho, entonces afirmar que Mikui es el número 1 en el mundo ninja en este momento no sería una exageración. Después de todo, en el mundo ninja, ¿quién podría superar al Rikuzen-in, sabio de los 6 caminos? Komae, espera un segundo. Volvió en sí de repente. Comillas, acabas de decir que la mocosa de Natsuki también aprendió a Hachimontonk. Kakashi parecía completamente impasible. Sí, Hachimontonk fue lo primero que aprendió Natsuki. Ya lo usó cuando luchó contra Orochimaru. En aquel entonces, con solo abrir la sexta puerta, casi logra matarlo a golpes. Lo que pasa es que, una vez que aprendió Iraishin, dios del trueno volador, empezó a usar Hachimontonk mucho menos. Ainoki intercambiaron una mirada. De repente tenemos un muy buen presentimiento sobre esto. Las comisuras de los labios de Tsunade no pudieron evitar curvarse en una sonrisa. Ella también tenía un presentimiento muy bueno, porque acababa de recordar todo sobre Natsuki. De hecho, lo primero que Natsuki aprendió fue el Hachimontonk de Wii. Aunque no lo entrenó durante mucho tiempo y apenas lo usó después, ¿quién podría decir que el taijutsu de Natsuki era más débil que el de Wii? Quizás Natsuki aún guardaba una sorpresa para todos. Más adelante, la batalla estaba lejos de haber terminado. Wii solo respiró hondo brevemente y luego lanzó otro ataque frontal. Esta vez, Madara ya no optó por simplemente defenderse. Decidió enfrentarse a Wii cara a cara. Condensó la fuerza repulsiva del Rinnegan por todo su cuerpo y cargó contra Wii, asestándole un puñetazo directo. Con un único rugido, la tierra misma estalló, un sonido aún más aterrador que un trueno. Los dos no pudieron decidir un ganador en ese enfrentamiento y continuaron una batalla cuerpo a cuerpo sobrehumana. Boom, boom, boom. Al chocar una y otra vez, las monstruosas ondas expansivas se propagaron hacia afuera, destrozando y arrasando constantemente las rocas circundantes. El terreno no solo quedó nivelado, sino que se convirtió en profundos cráteres. Fin del capítulo. Capítulo 364. A partir de ahora, 2 capítulos diarios. Wii, Sensei. Lejos del campo de batalla, le sentía a la vez preocupación y emoción. Jamás se había imaginado que Wii,
Sensei fuera tan increíblemente fuerte. Su oponente era Sura, el rey del mundo shinobi, alguien a quien ni siquiera la fuerza combinada de los 3 Kage podía vencer. Sin embargo, Gui Sensei abrió la séptima puerta y obligó a Uchiha Madara a luchar en igualdad de condiciones. Como era de esperar, Hachimon Tonk, formación de las 8 puertas liberadas, era un poder absoluto. Y él, como discípulo de Mitsui, aunque no supiera usar ninjutsu en absoluto, algún día demostraría ser un shinobi excepcional. Sin embargo, solo aquellos que se habían entrenado verdaderamente en las 8 puertas conocían la verdad. Cuanto más lejos esté la puerta, peor será el dolor, mayor será el daño al cuerpo. Lee no podía evitar preocuparse de que Gui Sensei pudiera resultar herido. No hay problema, Natsuki y Tenten están aquí, todo saldrá bien, Lee se obligó a creerlo. Los demás no pudieron evitar aplaudir. Un momento antes habían estado aterrorizados e incluso desesperanzados por el poder de Madara, pero ahora era como si hubieran encontrado una nueva vida. Finalmente, se dieron cuenta de que aquel hombre con cabeza de capa, de aspecto estrafalario, era monstruosamente poderoso, más allá de toda imaginación. Parecía que realmente no debían juzgar por las apariencias. Natsuki y Tenten también observaban el enfrentamiento entre Gui y Madara, con expresiones de tensión. Tenten dijo, Natsuki, lo que dijiste entonces, es todo cierto, pero el dolor de abrir la séptima puerta es insoportable. Gui Sensei no puede seguir así por mucho tiempo, tenemos que hacer algo. Natsuki asintió, entonces es nuestro turno, no podemos quedarnos mirando. Los dos intercambiaron una mirada firme y comenzaron a caminar hacia adelante, resueltos y sin ningún temor a Madara. Comillas y Udora, tigre diurno. Gui volvió a desplegar su técnica definitiva. Pero esta vez, Madara no tenía intención de defenderse pasivamente. Su Rinnegan desató una oleada aún mayor de poder ocular y atacó primero con una ráfaga de fuerza repulsiva. El cañón de aire con forma de tigre apenas se había formado cuando fue aplastado y devuelto hacia Gui. Auge. El cañón de aire comprimido detonó y Gui salió despedido por la violenta onda expansiva, rodando cientos de metros antes de estrellarse contra el suelo. El humo se elevaba de su cuerpo, su piel enrojecida. Intentó ponerse de pie y seguir luchando, pero el intenso dolor que lo recorría le hizo gemir. La séptima puerta era una mejora de tipo ráfaga, diseñada únicamente para breves periodos de combate. Ya había luchado contra Madara durante demasiado tiempo. Sin embargo, se negó a aceptar la derrota. No de esta manera. La expresión de Kakashi cambió. Comillas, esto es grave. Gui ha llegado a su límite. Su cuerpo ha sufrido daños severos. Los 3 Kage también entraron en pánico y se apresuraron hacia Gui. Pero antes de que lo alcanzaran, 2 kunai pasaron volando y se clavaron en el suelo frente a Gui, seguidos inmediatamente por Natsuki y Tenten, que aparecieron a su lado. Tenten no pudo evitar quejarse, Gui Sensei, eres demasiado imprudente. ¿Quieres que muramos de preocupación? Al verlos, Gui finalmente se relajó, levantó el pulgar, mostrando sus dientes blancos y brillantes. Comillas jajajaja, soy la bestia azul de Konoha. En las batallas juveniles siempre hay que darlo todo. Tenten suspiró con impotencia, quejarse era inútil, así era Gui. Natsuki también levantó el pulgar, Gui Sensei, ¿crees lo que te dije antes? La sonrisa de Gui se hizo aún más grande, comillas jajajaja, por supuesto que lo creo. Natsuki continuó, Gui Sensei, ya has demostrado tu valía, deja el resto en mis manos y en las de Tenten, deberías retirarte y recibir tratamiento primero. Comillas OH, te lo dejo a ti. Gui no discutió, sabía perfectamente lo capaces que eran Natsuki y Tenten, y confiaba en ellas. Kakashi llegó, saludó con un gesto a Natsuki y Tenten, cargó a Gui sobre su espalda y se apresuró a marcharse. Pronto llegó junto a Tsunade y los demás Kage, y con cuidado recostó a Gui. Hizo un gesto de aprobación con el pulgar, comillas Mitsui, magnífico. Noki soltó una carcajada, comillas ustedes, jovencitos, están locos, pero hacen que a este viejo le hierva la sangre, jajajaja. Gui les devolvió el gesto con un pulgar hacia arriba, lleno de entusiasmo, sus elogios eran más que merecidos. Comillas, qué tonto tan imprudente. Tsunade suspiró, mezcla de exasperación y alivio. Rápidamente llamó a Katsuyu y comenzó a curarlo. Por suerte, el cuerpo de Gui era extremadamente resistente y la batalla no duró mucho. Y lo que es más importante, el tratamiento comenzó de inmediato, por lo que las lesiones no fueron catastróficas. Gui quería hablar, pero Tsunade lo fulminó con la mirada y él, obedientemente, guardó silencio.
Mientras tanto, Natsuki y Tenten se enfrentaron a Madara. Natsuki sonrió. Uchiha Madara, ¿qué tal estuvo? Ese era el maestro de mi novia Tenten, Mikui. Seguro que te dio un buen susto. Madara resopló, divertido, aunque reconocía plenamente la fuerza de Wi. Comillas, así que ahora sois vosotros dos contra mí. Bueno, principalmente soy yo. Tenten está aquí para animar y apoyar. Natsuki le guiñó un ojo a Tenten y luego avanzó. Ella, sin embargo, se quedó atrás. Madara frunció ligeramente el ceño. No era tonto, el hecho de que Tenten se quedara atrás significaba que no solo estaba animando, claramente tenía un papel que desempeñar. Su recelo aumentó. Natsuki no perdió el tiempo, inmediatamente sacó un gran conjunto de kunai marcados, el medio para el Iraishin no Jutsu, técnica del dios del trueno volador, y los dispersó, preparándose para la siguiente fase. Madara entrecerró los ojos. El dios del trueno volador es rápido, sí, pero derrotarme no será tan fácil. ¿Es así? Entonces, ¿qué tal esto? Hachimontonk, abierto. Una onda expansiva surgió del cuerpo de Natsuki, su cabello se erizó como si se estuviera transformando, como un Super Saiyajin, solo que sin el cambio de color. En un instante, Natsuki desapareció. Comillas, que rápido. Madara activó inmediatamente a Susanoo para protegerse. Pero al instante siguiente, Susanoo fue destrozado por una sola patada. El golpe de Natsuki, con ambas piernas, avanzó sin cesar. Madara logró agacharse justo a tiempo, esquivando el impacto principal, pero la onda expansiva lo lanzó por los aires. Ahora lo entendía. La velocidad instantánea del dios del trueno volador, combinada con el poder físico de las 8 puertas, jajajajaja. Interesante, realmente interesante. Las 8 puertas eran realmente abrumadoras, pero el inmenso flujo de aire del usuario hacía que sus movimientos fueran rastreables hasta oponentes de alto nivel, su debilidad inherente. Pero Natsuki usó al dios del trueno volador para sortear esa debilidad, convirtiendo las 8 puertas en una pura amplificación ofensiva. Incluso abriendo solo la 6ª puerta, su poder explosivo era totalmente comparable al de la 7ª de Wi. Y a diferencia de la 7ª puerta, la 6ª puerta infligía mucho menos daño físico, lo que significaba que Natsuki podía luchar durante mucho más tiempo. Fin del capítulo. Capítulo 365. Dios mío. Madara estaba realmente atónito. Una cosa era conocer el Iraishin no Jutsu, técnica del dios del trueno volador. Pero este chico también conocía a Chimontonk, formación liberada de las 8 puertas. Y los estaba usando a la vez. ¿Estaba intentando ascender al cielo? En la parte trasera, Gui estaba recibiendo atención médica mientras seguía levantando el puño en el aire. Jajajaja, como era de esperar de Natsuki, combinando Iraishin con Hachimontonk, es aún más rápido y fuerte. Solo ha abierto la 6ª puerta y ya está luchando al mismo nivel que yo hace un momento. Si abriera la 7ª puerta, ¿no destrozaría a Madara a patadas? Vamos, Natsuki, tu ardiente juventud es la más fuerte. Ah, Noki y Kakashi asintieron con la cabeza, llenos de confianza en la victoria. Originalmente, creían que Natsuki solo podía igualar a Madara en ninjutsu. Claramente, lo habían subestimado. En ese momento, él era realmente el luchador más fuerte de todas las fuerzas shinobi aliadas. Solo él podía derrotar a Madara. Comillas, quédate quieto, deja de moverte. Tsunade solo pudo inmovilizar a Wi, medio indefenso, medio divertido, mientras seguía curándolo. Pero finalmente exhaló aliviada. Cuando los 3 Kage no pudieron vencer a Madara, estuvieron al borde de la desesperación. La entrada triunfal de Wi les había devuelto la esperanza. Ahora Natsuki les hacía vislumbrar un futuro. Esta supuesta catástrofe del Tsukuyomi infinito, iban a destruirla aquí y ahora. Zas, boom, zas, boom. Natsuki destellaba con Iraishin no Jutsu mientras atacaba con el poder de la 6ª puerta. El Manjeki Sharingan y el Rinnegan de Madara podían rastrear los movimientos de Natsuki, pero su propio cuerpo no podía seguirle el ritmo. Si usaba el Susanoo para defenderse, este volvería a ser destruido, así que no tuvo más remedio que recurrir a la barrera de fuerza repulsiva del Rinnegan. Sin embargo, cada puñetazo y patada que Natsuki propinaba contra la barrera dejaba grietas en ella. Esta barrera se había formado gracias al poder ocular del Rinnegan, y se estaba resquebrajando de esta manera. ¿Hasta qué punto podía llegar lo absurdo? Madara comprendió que, a tan corta edad, la fuerza física de Natsuki ya superaba la de Mikui. Con tan solo la 6ª puerta abierta, poseía un poder comparable al de la 7ª puerta de Wi.
Si Natsuki alguna vez abría la séptima puerta, la barrera repulsiva de Madara definitivamente no resistiría. Este mocoso era una verdadera amenaza. Comillas Xokugeri, patada a la velocidad de la luz. Natsuki cambió de forma repentinamente, y la fuerza de su patada portaba láseres Ranton, estilo tormenta, ocultos. Con una explosión ensordecedora, la repulsiva barrera se hizo añicos. Madara apartó la cabeza rápidamente, pero el láser aún lo rozó, destrozándole la mitad de la cabeza. Maldita sea, Mokuton, estilo madera. Auge. La patada de Natsuki impactó contra el pecho de Madara, destrozándole el cuerpo por completo. Pero el cuerpo disperso se convirtió en fragmentos de madera. Madara había utilizado con éxito un clon del estilo madera y ya se había colocado lejos de Natsuki. Justo cuando Madara miraba fijamente a Natsuki, la figura de una chica apareció repentinamente detrás de él con un suave movimiento. La cuerda dorada del dosel, King, se rompió sobre su hombro. No parecía gran cosa, pero le produjo una inmediata sensación de mal augurio. Se supone que un ataque como ese hace que, ¡guau! Madara ni siquiera había terminado de hablar cuando las palabras le fueron arrancadas, convirtiéndose en un espíritu de palabra hablado. La Shichiseiken, espada de las 7 estrellas, de Tenten se extendió de inmediato, lista para cortar en pedazos a ese espíritu de palabra. Por supuesto, Madara no podía permitir que ella tuviera éxito. Inmediatamente desató una fuerza repulsiva para alejar a Tenten, pero ella desapareció al instante siguiente, dejando su ataque sin impacto alguno. Natsuki apareció de nuevo y lanzó otro Xokugeri, obligando a Madara a esquivar una vez más. En ese instante, Tenten volvió a su posición. Un golpe certero de Shichiseiken cortó el espíritu de la palabra, y ella saltó instantáneamente a una distancia segura. El espíritu de la palabra separada fue absorbido por el Benisago, calabaza carmesí, lo que desencadenó el efecto de la maldición. Tenten giró Shichiseiken para que Madara no pudiera ver la inscripción en la hoja, luego bajó la mirada, y se quedó paralizada. Comillas a, sí, ra, ma. Así que el tic verbal de Madara era el nombre del primer Hokage. ¿Hasta qué punto amaba al primer Hokage? Al punto de que incluso Ashirama se había convertido en su frase característica. Por suerte, Tenten logró reprimir sus ganas de comentar. Abrazando a Benisago contra su pecho, observó con calma a Madara. Natsuki cerró a Chimontonki y se dirigió rápidamente al lado de Tenten, colocándose frente a ella con la misma expresión de que tengo. Madara soltó una risita. Así que eso es todo. Ustedes dos mocosos me han tomado el pelo. Jajajaja. Bien hecho. Lo había descubierto. La razón por la que Natsuki había involucrado a Tenten en la contienda era precisamente esta. Entre la lluvia de kunai marcados que había lanzado al principio, algunos eran kunai Raishin de Natsuki y otros eran kunai marcados de Tenten. Natsuki se había volcado entonces contra Madara para monopolizar por completo su atención, mientras Tenten esperaba la oportunidad para usar el conjunto de 3 piezas de herramientas del sabio y maldecirlo con espíritu de palabra. Tuvo que admitir que esos dos mocosos eran terriblemente competentes. Casi le dieron ganas de aplaudirlos. En la parte de atrás, Ainoki chocaron las palmas, claramente entusiasmados por el perfecto trabajo en equipo de Natsuki y Tenten. Madara, con su cuerpo rejuvenecido por el Edo Tensei, no podía ser asesinado por mucho que lo golpearan. Al fin y al cabo, ya estaba muerto. Solo había 2 opciones reales. Primero, mata a Kabuto. Segundo, sella a Madara. La segunda opción era la más difícil, pero también la más realista en este momento. Incluso dejando de lado el Koakuno-hei, botella purificadora de ámbar, aún sin usar, el conjunto de 3 herramientas de sabio de Tenten era suficiente. Una vez que la maldición surtiera efecto, por muy fuerte que fuera Madara, seguiría sellado. Gui volvió a levantar el pulgar, comillas como era de esperar de mi discípulo. Eso fue brillante. Gui y Tsunade finalmente se relajaron por completo, como si ya pudieran vislumbrar la victoria. Natsuki permanecía de pie frente a Madara, protegiendo a Tenten, sin decir palabra. Mientras Madara siguiera callado, Benisago lo absorbería lentamente. En cuanto a hacer que Madara dijera la palabra maldita a propósito, Natsuki no había intentado provocarlo. Este tipo no era ningún tonto. Si hubiera presentido que algo no iba bien, toda su cuidadosa planificación habría sido en vano. Madara finalmente habló. Admito que me has hecho verte con otros ojos. Esas herramientas ninja de Rikuz pueden parecerme insignificantes, pero en mi cuerpo actual de Edo Tensei, tengo que tomármelas en serio. Natsuki soltó una risita. Aunque no estuvieras en Edo Tensei, te contrarrestarían igual. Madara, ya has perdido.
Olvídate del Tsukinome Keikaku, plan del ojo de la luna. No es más que una mentira que te contó Zetsu Negro. Una vez que se lance el Mugen Tsukuyomi infinito, todos se convertirán en Zetsu blanco. No habrá paz ni mundo de ensueño, solo la destrucción del mundo. No eres un salvador, eres un verdugo. Silencio. ¿Qué sabrá un mocoso como tú? Madara espetó, puede que tengas algo de fuerza, pero aún eres demasiado joven. No entiendes nada, así que dices tonterías. No había manera de que le creyera a Natsuki. A sus ojos, Natsuki simplemente había recopilado información dispersa y estaba intentando socavar su convicción con palabras. Pero Natsuki era demasiado inexperto, no había manera de que pudiera engañar a Madara. Natsuki extendió las manos. No me extraña que tú y el primero no pudierais poneros de acuerdo y acabarais peleando. Madara se burló. Comillas, ¿y qué sabes tú de mí? ¿Qué entiendes de así? Se interrumpió a sí mismo a mitad de la frase, con los ojos muy abiertos mientras se tapaba la boca con una mano y miraba con recelo a Tenten. Pero a simple vista no le vio nada malo. Sí que sabía algo sobre las herramientas de Seiyo. Cuando buscaba la manera de traer la paz al mundo shinobi, investigó, naturalmente, el legado del Rikutsen-in, sabio de los 6 caminos. Precisamente por comprenderlo, lo había descartado en su momento como algo aburrido. Eso no significaba que menospreciara su poder. Y en ese preciso instante, ese poder apuntaba directamente hacia él. Fin del capítulo. Capítulo 366. Madara sabía perfectamente cuáles eran sus frases características. Por ejemplo, Hashirama, comillas, tú también quieres bailar, comillas, me has visto en mi mejor momento, Uchiha es agradable, y así sucesivamente. Pero la palabra que más repetía era sin duda Hashirama, porque ese hombre era demasiado importante para él. No solo era su eterno rival, sino también su amigo más querido. Lo único que les faltaba era un certificado de matrimonio. Por lo tanto, tenía motivos suficientes para sospechar que el Kotodama maldito era Hashirama. Aunque no pudiera descifrar nada en la expresión de Tenten, tenía que mantenerse alerta. Si cometía un solo error, quedaría completamente atrapado en la calabaza roja y todo el plan ojo de la luna se desvanecería. La calabaza roja no era como el ataúd de Natsuki, dentro de ella, no había forma de resistirse. Natsuki parpadeó. Comillas que, ¿qué? ¿Qué ibas a decir? No ibas a refutarme, porque te tapas la boca. ¿Ustedes dos mocosos, creen que no sé lo que están tramando? El rostro de Madara se ensombreció. Entiendo el Rikud Ningu, las herramientas ninja de los 6 caminos, mucho mejor que tú. Una de mis frases célebres está maldita, en el momento en que la pronuncie, seré absorbido por la calabaza roja. ¿Acaso crees que soy estúpido? Natsuki parecía realmente sorprendida. Comillas, y todavía te atreves a decir que las herramientas ninja de los 6 caminos, Rikud Ningu, son aburridas, son increíbles. Madara resopló. Precisamente porque los entiendo, me resultan aburridos. ¡Qué broma! Ni siquiera son tan buenos como nuestro fan de los Uchiha. Deberías saber que nuestro fan de los Uchiha es... Komae, cierto, mi fan. Ese bastardo A de la nube oculta todavía no me lo ha devuelto. Natsuki soltó una risita. Olvídate de buscar tu abanico por ahora. ¿Qué frase crees que es la maldita Kotodama? Comillas, obviamente es así, Yan. Madara, una vez más, no pudo evitar taparse la boca y luego fulminó con la mirada a Natsuki y Tenten. Obviamente estaba furioso. Como no iba a estarlo, no había nada que deseara más que tener el nombre de Hashirama en la punta de la lengua, y ahora no se atrevía a pronunciarlo por la maldición del Kotodama. Claro que eso le dolía el corazón. Ya no tenía ganas de discutir con Natsuki y habló sin rodeos. Si crees que puedes enfrentarte a mí usando el Rikud Ningu, las herramientas ninja de los 6 caminos, estás muy equivocada. De ahora en adelante, voy a ir en serio. Usa todos los trucos que tengas. De lo contrario, no me culpes si te mato. Cualquiera que se interponga en mi camino no recibirá piedad de mi parte. Ante eso, Natsuki apretó los labios, luego se giró e intercambió una mirada con Tenten. Tenten hizo un puchero, claramente muy disgustada. Originalmente, ella pensó que asegurar la maldición del Kotodama sería suficiente para sellar a Madara. No esperaba que este Sura del mundo ninja fuera tan formidable, no solo había adivinado la palabra maldita, sino que incluso se contuvo de pronunciarla. Y lo que es más importante, sabía perfectamente que permanecer en silencio demasiado tiempo también lo haría caer en la trampa, así que no paró de hablar. Piénsalo, alguien que siempre tiene una frase ingeniosa en la punta de la lengua puede, aún así, contenerse para no decirla cuando no le queda más remedio que seguir hablando. Impresionante, ¿verdad?
Especialmente cuando Madara amaba tan profundamente a Hashirama, para él era aún más difícil contenerse y no pronunciar el nombre de su amado. Y aún así lo hizo. Eso fue verdaderamente admirable. Natsuki solo pudo consolarla. Está bien. Dentro de un rato le voy a romper la boca para que no pueda abrirla en mucho tiempo. De todas formas, tarde o temprano lo atraparán. Ya verás. Tenten asintió y luego dijo, estoy bien. Tú eres la que tiene que tener cuidado. Natsuki le dio una palmadita en la cabeza a Tenten y luego retrocedió en el tiempo para encontrarse frente a Madara, enfrentándose a él una vez más. Madara permaneció de pie con los brazos cruzados, manteniendo su abrumadora aura de principio a fin, irradiando una presión aplastante. Por suerte, no le hizo nada a Natsuki. Aún así, tuvo que seguir hablando. Comillas, ¿qué más tienes? Hachimon Tonko, 8 puertas, es poderoso, pero no dura mucho. A estas alturas ya no puedo seguir ocultando cosas. Natsuki parecía indefenso en apariencia, pero en realidad estaba emocionado. Poder enfrentarse a un oponente tan poderoso era, en sí mismo, un placer. Además, quería enfrentarse a Madara directamente. Juntó las manos y toda su aura cambió repentinamente. Unas marcas oscuras aparecieron en las comisuras de sus ojos. Comillas, modo sabio, activado. ¿Modo sabio? También puedes usarlo. Madara volvió a mostrar una expresión de incredulidad. Natsuki simplemente lo había sorprendido demasiadas veces. Una cosa era tener una fuerza abrumadora, pero además dominaba todo tipo de técnicas poderosas, Ranton, estilo tormenta, Mokuton, estilo madera, Hiton, estilo magnético, Mafuba, onda selladora de demonios, Iraishin, dios del trueno volador, Hachimon Tonko, 8 puertas, e incluso ahora Sennin modo sabio. Parecía que no había nada que no pudiera hacer. Pero precisamente por eso, Madara sintió una necesidad aún mayor de derrotarlo. Solo una potencia de verdad era digna de que Madara se esforzara al máximo para derrotarla. En ese instante, Natsuki levantó la mano repentinamente, y una esfera de agua hirviente y giratoria se formó en su palma, Uzumaki Futtou, Dan, bala hirviente del vórtice. Al segundo siguiente, Iraishin, dios del trueno volador, se llevó a Uzumaki Futtou, Dan, bala hirviente del vórtice, y apareció justo frente a Madara. No es bueno. Boom, la Uzumaki Futtou, Dan, bala hirviente del vórtice, detonó. Una gigantesca esfera espiral de agua hirviendo estalló repentinamente, con Madara en su centro, abarcando un radio de más de 100 metros. La roca circundante se redujo instantáneamente a polvo, y un calor aterrador se desprendió. El suelo, en un radio de cientos de metros, tembló bajo el impacto. Incluso donde estaban Natsuki y Tenten, una ola de calor abrasador las golpeó, provocándoles una gran incomodidad. El aire caliente se extendía como humo, permaneciendo suspendido en el aire y negándose a disiparse. Detrás de ellos, los 3 Kage, Kakashi, Gui y el resto de los shinobi aliados que se encontraban más atrás, contemplaban la escena con la mirada perdida, sin poder creerlo en absoluto. ¿Cómo se suponía que alguien iba a esquivar un ataque así y sobrevivir? Entonces, ¿Madara estaba muerto? Solo después de un largo rato el vapor se dispersó lentamente, revelando un cráter de 100 metros de diámetro, con Madara de pie en su interior, aparentemente ileso. Pero su expresión se había vuelto grave. ¡Qué técnica tan increíble! Si no me hubiera envuelto rápidamente en el poder del Rinnegan, esa fuerza me habría destrozado sin posibilidad de defenderme. Incluso la barrera del Rinnegan y la defensa del Susanoo estuvieron a punto de ser aplastadas. El poder de ese jutsu es abrumador. ¿Es obra del modo sabio? Madara ya no sabía ni cómo evaluar a Natsuki. Solo este Uzumaki Futtou, Dan, bala hirviente del vórtice, merecía una puntuación perfecta. Con Sennin modo sabio, potenciando su poder y Iraishin, dios del trueno volador, ejecutándolo instantáneamente, era prácticamente un ataque letal de un solo golpe. Si hubiera alcanzado a cualquier otra persona, probablemente no quedarían ni huesos. Incluso él había entrado en pánico por un instante. Afortunadamente, la protección combinada de su Rinnegan y Sharingan lo salvó, de lo contrario, habría quedado reducido a cenizas. En ese caso, no habría podido hablar durante mucho tiempo y habría sido absorbido por la calabaza roja. Además, mientras estuvo atrapado dentro de Uzumaki Futtou, Dan, vórtice hirviente, se vio obligado a murmurar para sí mismo todo el tiempo, ya que la técnica duraba bastante. Si hubiera dejado de hablar, también habría sido víctima de la maldición. En serio, las herramientas ninja de Rikud Ningu, los 6 caminos, eran un verdadero fastidio.
Natsuki no respondió a Madara. En cambio, levantó la mano y preparó un Mizuenzan, corte del círculo de agua, para luego lanzarlo. El Mizuenzan, corte del círculo de agua, pareció desgarrar el aire mismo, alcanzando a Madara en un instante. Madara se inclinó instintivamente hacia atrás para agacharse, pero Natsuki levantó dos dedos como una cuchilla, y el Mizuenzan, corte del círculo de agua, giró inmediatamente 90 grados y se lanzó con una guadaña afilada hacia abajo, abriéndose paso hacia la cintura de Madara. Fin del capítulo. Capítulo 367. Por otro lado, en un laboratorio en la Tierra de los Arrozales. Todo el escuadrón de reconocimiento había sido capturado, incluido su capitán, Anko. En ese momento, Kabuto apartó la tela del hombro de Anko, dejando al descubierto el sello maldito celestial. Podía sentir claramente que Orochimaru no había muerto. Entonces, sacó un trozo de material del sello maldito de su propio cuerpo y lo presionó contra la marca de maldición de Anko. En el siguiente instante, el material del sello maldito absorbió su poder, transformándose en la cabeza de una serpiente que emergió del hombro de Anko. La enorme cabeza de serpiente abrió sus fauces de par en par. Dentro de sus fauces, se reveló Orochimaru. Orochimaru, Sama, ¿de verdad que sigues vivo? Los ojos de Guren ardían de fanatismo. Era evidente que era una fanática ciega de Orochimaru, del tipo de mujer dispuesta a ofrecerle su cuerpo, no en el sentido de compartirlo, sino en el de dejar que Orochimaru se apoderara de él por completo. Para Guren, la idea de compartir un cuerpo con Orochimaru era probablemente un hermoso sueño. Orochimaru se deslizó lentamente fuera de la boca de la serpiente, su risa ronca tan fría y siniestra como siempre. No esperaba que fueras tú, Kabuto, quien decidiera revivirme. Kabuto sonrió. Orochimaru, Sama, siempre he sido tu sucesor. Por supuesto que buscaría la manera de traerte de vuelta. ¿Qué tiene eso de extraño? Es así, pero tengo la sensación de que tu ambición ha crecido más que la mía. Orochimaru no era ningún tonto. La marca de maldición de Anko es esencialmente uno de mis clones. Ya sé todo lo que ocurrió dentro del sello. Kabuto, simplemente quieres usar mi mano para obtener los cuerpos Edo del primer, segundo, tercero e incluso el cuarto Hokage, y luego usarlos para apoyar a tu bando en esta guerra, ¿no es así? Kabuto no lo negó. En efecto, después de todo, no tengo los cadáveres de esos Hokage. Solo usted, Orochimaru, Sama, estaría dispuesto y sería capaz de ayudarme con eso. Orochimaru negó con la cabeza. Lamentablemente, no me interesan los conflictos iniciados por otros, así que no pienso participar. Sin embargo, Kabuto ya había preparado su respuesta. Lo guió pacientemente. Comillas, ¿acaso Orochimaru, Sama quiere decir que ni siquiera le interesa Sennin, Gan, ojos del sabio? Esta vez, Orochimaru guardó silencio. Era evidente que Kabuto comprendía perfectamente lo que Orochimaru quería. Orochimaru quería dominar todos los ninjutsu y alcanzar el poder de la inmortalidad, y los Sennin, Gan, ojos del sabio, eran precisamente el reino al que aún no había podido llegar. Su anterior deseo por el cuerpo de Sasuke no era, en el fondo, más que una forma de saldar cuentas con Itachi. Pero Orochimaru nunca había abandonado su búsqueda de poder y vida eterna. Ahora, el Rinnegan brillaba justo en los ojos de Kabuto. Te has vuelto mucho más inteligente, Kabuto. Incluso sabes cómo provocarme. Y debo admitir que funcionó. Entonces, ¿qué quieres que haga a cambio de dejarme estudiar tu Rinnegan? La sonrisa de Kabuto se tornó triunfal. Orochimaru, Sama, al decirlo así parecemos extraños, no, somos maestro y discípulo trabajando juntos. Usted trae al Hokage con el Edo Tensei, reencarnación del mundo impuro, y se une al Tsukinome Keikaku, plan del ojo de la luna, del señor Madara. Una vez que tenga éxito, tanto Uchiha Sasuke como Yuga Neji, quien ya ha despertado el Tenseigan, ojo de la reencarnación, estarán a su alcance, ¿no es así? Sasuke y el Tenseigan, Sin duda, Orochimaru estaba muy interesado. El cuerpo de Sasuke era algo que siempre había deseado, y Neji, que acababa de despertar el Tenseigan, ojo de la reencarnación, naturalmente también atrajo su atención. Tanto el Tenseigan, ojo de la reencarnación, como el Rinnegan eran Sennin, Gan, ojos del sabio. El Tenseigan evolucionó del Byakugan, mientras que el Rinnegan evolucionó del Sharingan. Sin embargo, el Sharingan era altamente incompatible con quienes no poseían sangre Uchiha, siendo casi imposible de mantener, y probablemente ocurría lo mismo con el Rinnegan. El Byakugan, por otro lado, podía trasplantarse a prácticamente cualquier persona y seguir funcionando. En ese caso, funcionaría el Tenseigan de la misma manera.
Cuanto más lo pensaba, más intrigante le resultaba. Orochimaru no pudo evitar extender su larga lengua y lamerse toda la cara desde la barbilla hasta las cejas. Karin y Suigetsu sintieron de inmediato que se les entumecía el cuero cabelludo e instintivamente se agacharon detrás de Jugo, como si temieran que la gran serpiente pudiera tragárselos enteros de repente. Al final, Orochimaru dijo, tu idea es interesante, podría valer la pena intentarlo. Sin embargo, necesito que me recuperen los brazos, y también debo traer de vuelta el alma de mi maestro Sarutobi. Primero iremos al santuario Uzumaki de Konoha. Hay algo que necesito recuperar. Mientras tanto, en la línea defensiva de la primera división, Darui, Asuma y el escuadrón Ino, Shika, Chou luchaban por mantenerse a flote. Al enfrentarse al formidable Obito junto con 4 Jinchuriki, huéspedes de bestias con cola, del Edo Tensei, Darui y los demás realmente no tuvieron respuesta. Para empezar, no contaban con muchos luchadores de élite, y ya habían sido alcanzados por una Biju-dama, bomba bestia con cola, anteriormente. Su moral estaba por los suelos. Solo unos pocos seguían resistiendo, acorralados y desesperados. Afortunadamente, cuando intentaban detener a Dan, Yashi y los demás miembros de Edo, habían establecido especialmente una formación de las 4 llamas violetas, Shishien-jin, en este sector. Nunca la habían desmantelado por completo, así que aún podían utilizarla. Shikamaru pensó inmediatamente en eso y le dirigió una mirada a Ino. El clan Yamanaka poseía una técnica llamada Shinshin no Jutsu, técnica de transmisión mental, que les permitía hablar directamente con otros telepáticamente sin temor a ser escuchados. Ino lo usó de inmediato. Tras enterarse del plan de Shikamaru, se lo comunicó rápidamente a todos sus compañeros de equipo. El grupo intercambió miradas, entendiéndose al instante. Luego lucharon mientras se retiraban, atrayendo a Obito y a los 4 Jinchuriki hacia el dispositivo de barrera. Por supuesto, no podían hacerlo demasiado obvio. Aún tenían que mostrar ocasionalmente señales de contraataque para que Obito no notara nada. Afortunadamente, tras el ataque con la Biju-dama, bomba bestia con cola, de hace un momento, Obito había recuperado la confianza y, al igual que Sasuke, había caído en la mala costumbre de volverse arrogante. Simplemente no creía que unos cuantos don nadie pudieran hacerle daño, así que no estaba particularmente preocupado. Y como la distancia de combate era corta, no se molestó en hacer que los 4 Jinchuriki formaran un círculo cerrado a su alrededor. Justo cuando Obito estaba en su momento de mayor arrogancia, Darui, Asuma, Choji e Ino se colocaron en 4 posiciones y activaron la barrera al mismo tiempo. Comillas y Shishien-jin, formación de 4 llamas violetas. La excesiva confianza de Obito lo llevó a agruparse con los Jinchuriki, y el área de efecto de la formación era extensa. Solo esa combinación les permitió engañarlo a él y a los 4 Jinchuriki para que entraran dentro del alcance de la barrera. Al ver que la barrera se alzaba a su alrededor, Obito simplemente resopló con frialdad y desapareció. Cuando reapareció, ya estaba fuera de la formación. Después de todo, tenía Kamui, una simple barrera no podía contenerlo, y no le asustaban en absoluto las artimañas de esas hormigas. Con Shinra Tensei, incluso podía destruir toda la formación si le apetecía. Pero, al segundo siguiente, descubrió que no podía moverse. A un lado, Shikamaru sostenía un sello de mano y finalmente exhaló un suspiro de alivio. Sabía que tenías Kamui. Era imposible que no lo tuviera en cuenta. He estado esperando a que te desvanecieras. Reclamé todas las sombras de la zona con antelación, solo para que en el instante en que emergieras, pudiera usar el Kagemane no Jutsu, técnica de imitación de sombras, para inmovilizarte. Fin del capítulo. Capítulo 368. La expresión de Obito se tornó fea. No esperaba que unas cuantas hormigas lo retuvieran tanto tiempo. ¿En qué se diferenciaba eso de recibir una bofetada? Poseía el Mangekyou Sharingan y el Rinnegan, y comandaba a 4 Jinchuriki del Edo Tensei. Su nivel de poder era absurdo, así que ¿cómo había permitido que unas cuantas hormigas lo detuvieran? Si Madara y Kabuto se enteraran, no se burlarían de él otra vez. La ira de Obito se disparó. Su Rinnegan se activó, desatando el Shinra Tensei, empuje todopoderoso. El radio de la explosión fue enorme. Shikamaru salió disparado al instante, y la formación de las 4 llamas violetas, Shishien-jin, se hizo añicos de inmediato. Los 4 shinobi que mantenían la formación de barrera fueron alcanzados por la onda expansiva y arrojados al suelo en un instante. Comillas HMPH, ya me habéis hecho perder el tiempo. Podéis morir todos ahora. Los ojos de Obito estaban llenos de intención asesina mientras controlaba a los 4 Jinchuriki para que se lanzaran al ataque.
Sin embargo, en el siguiente segundo, Shikamaru de repente se transformó en un Dojeza completo, gritando a todo pulmón, comillas no nos maten, les diré dónde están los Hinchibiki. Obito se quedó paralizado un instante y luego miró en silencio a Shikamaru. Los demás también miraron a Shikamaru con incredulidad, pero sabían que no era de los que traicionaban a un compañero solo para salvar su propia vida. Shikamaru era un hombre inteligente, si estaba haciendo esto, sin duda tenía un plan, así que todos lo observaron fijamente y guardaron silencio. Dado que ese era el caso, bien podrían escuchar, siempre podían matarlos después. Si estaba de buen humor, incluso podría perdonar a algunas hormigas. Hablen, ordenó Obito. Shikamaru dijo en cambio, primero tienes que prometer que nos perdonarás la vida, si aceptas, hablaré. Obito estaba impaciente, pero aún así asintió, de acuerdo, prometo no matarte, ahora date prisa y habla, no me hagas perder el tiempo. Shikamaru dejó escapar un enorme suspiro de alivio y rápidamente dijo, sé que Naruto está en el monte Myoboku. Exacto, Shikamaru, eres muy amigo de Naruto. ¿Cómo pudiste traicionar a un compañero de esa manera? Aunque sobrevivas, nadie te reconocerá, rugió Asuma. Pero. Ino habló con voz débil, pero creo que Shikamaru debería decirlo. Nuestras vidas también importan. ¿Porque tenemos que morir solo para proteger el secreto de un Jinchuriki? De todas formas, nunca nos han gustado mucho los Jinchuriki, ¿verdad? Todavía soy joven y guapa, y ni siquiera me he enamorado. No quiero morir, sollozo. Shikamaru casi no pudo contener la risa y, en silencio, les hizo un gesto de aprobación a todos en su interior. No esperaba que todos actuaran tan bien. No hizo falta darles indicaciones, todos se metieron de lleno en sus papeles. La actuación de Ino, en particular, hizo que la escena resultara mucho más convincente. De esta forma, no solo podían salvar sus vidas por el momento, sino que también podían alargar las cosas innecesariamente. Shikamaru sabía que Natsuki venía de camino. Le espetó a Asuma, Asuma, ¿no lo ves? Y no es tan joven y bonita. ¿De verdad quieres dejarla morir así? Mientras nos quedemos callados, nadie sabrá que filtramos la ubicación del Jinchuriki, así que ¿cuál es el problema? Puedes pensar lo que quieras, yo voy a vivir. A cualquiera que intente detenerme, también lo combatiré. Entonces Asuma, Darui y Choji guardaron silencio, limitándose a mirar con furia a Shikamaru. Lo cual estuvo bien. En cuanto a Ino, le bastó con esconder la cabeza y sollozar. Eso fue suficiente para que no descubrieran la farsa. Shikamaru sonrió apresuradamente a Obito. Hasta donde yo sé, Jiraiya llevó a Naruto al monte Myoboku. El Jinchuriki del siete colas fue con ellos. Esa información es fidedigna. Obito frunció el ceño. Comillas, ¿cómo se llega al monte Myoboku? Shikamaru negó con la cabeza. No sé esa parte. Pero Jiraiya sí. Con tus habilidades, atrapar a Jiraiya no debería ser nada difícil. Después de todo, tienes el Rinnegan, ¿verdad? Obito no hizo ningún comentario al respecto, pero continuó, comillas, ¿qué hay de los otros Jinchuriki? Shikamaru respondió con sinceridad, Gaara, el Jinchuriki del monstruo de una cola, está en el cuartel general sirviendo como comandante general. Honestamente, el Hokage estaba loco al aceptar que un Jinchuriki sirviera como comandante. Es completamente. Ya basta, no necesito tus opiniones inútiles. Sigue hablando de los otros Jinchuriki. Oh, también están Sasuke y el Jinchuriki de las ocho colas. Un grito penetrante como el de un águila rasgó el cielo. Shikamaru sonrió. Kakashi, Sensei ya los llevó al espacio Kamui. ¿No lo viste? Obito se quedó paralizado, dándose cuenta por fin. Comillas, estás jugando conmigo. ¿Tanto quieres morir? Choji abrió una bolsa nueva de bocadillos y crujió ruidosamente. Comillas, ¿y que si lo somos? Sabemos que antes eras el último. No me extraña que tu cabeza no funcione bien. Montamos un pequeño espectáculo y te lo creíste. Eres un completo idiota. Asuma y Darui se encogieron de hombros, como si la ira que habían sentido hacía apenas unos instantes nunca hubiera existido. Ino incluso sacó un pequeño espejo, se miró el rostro y secó con cuidado las marcas de las lágrimas en las comisuras de los ojos. En realidad, no había derramado lágrimas de verdad. Obito ya no pudo contenerse. Hacía un momento había pensado que Shikamaru estaba muerto de miedo y que estaba delatándolo por su cuenta. Se sentía muy satisfecho con ello, solo para descubrir que todos habían estado actuando juntos para engañarlo. Comillas, ¿estabas ganando tiempo? Has acertado, pero no hay premio. La respuesta llegó con la voz de Neji. Él, Shino y Yamato cayeron del cielo, aterrizando justo delante de Obito. Shikamaru,
Ino y Choji se apresuraron a esconderse detrás de Neji, temiendo que Obito perdiera el control y atacara. Ino aún tuvo tiempo de saludar al cielo. Comillas Vadora. Gracias. Cuando volvamos al pueblo, haré que Shikamaru te compre un ciervo entero para que te lo comas. Shikamaru suspiró con impotencia. Comillas oye, la carne de venado es cara. Olvídalo, le debemos mucho a Vadora en esta ronda. Si hubiera sido más lento, no habría podido mantener la farsa. Claro, respondió Vadora con un grito resonante de águila, elevándose libremente por el cielo. ¿Están todos bien?, preguntó Shino, preocupado. En realidad no, casi nos hacen pedazos con una Bijudama, bomba bestia con cola. Menos mal que llegaste justo a tiempo, y no dejó escapar un suspiro de alivio muy sincero. Mucho de lo que había dicho antes había sido pura actuación, pero eso no significaba que realmente quisiera morir. Era joven, guapa y seguía soltera. Por supuesto que no quería morir. Neji fijó su mirada en Obito, con voz fría. Así que planeabas pasar por aquí. ¿A dónde te dirigías? En realidad, no tienes que responder. Hoy morirás aquí. Mientras hablaba, levantó la mano y desató una poderosa fuerza gravitatoria, arrastrando a la bestia con cola sellada dentro del cuerpo de Obito. Al ver esto, Obito obligó inmediatamente a Yujito a transformarse en bestia con cola. Un enorme gato azul llameante surgió de la tierra y rugió furiosamente contra el grupo. Pero que fuera más grande no significaba que fuera útil. Neji desató una violenta fuerza repulsiva, lanzando por los aires al gigantesco gato azul. Fin del capítulo. Capítulo 369. Shino también atacó, enviando un enjambre de insectos directamente hacia Obito y obligándolo a volverse intangible. En otras palabras, la capacidad de atravesar objetos era básicamente lo único en lo que realmente confiaba. Claro que podía usar Shinra Tensei, empuje todopoderoso, para ahuyentar a los insectos, pero el enjambre se reagruparía y atacaría de nuevo al instante. Era un trato desventajoso. Aparte de volverse intangible, no tenía otra opción viable. Los insectos de Shino también se abalanzaron sobre Ershi. Él ya tenía experiencia lidiando con este Jinchuriki de estado. Mokuton, Jubaku Ace, estilo de madera, entierro eterno atado al árbol. Yamato, como era de esperar, tampoco se quedó de brazos cruzados. Usó Mokuton para inmovilizar a An, el Jinchuriki del 5 colas. Utakata, el Jinchuriki del 6 colas, estaba a punto de actuar cuando su cuerpo se negó repentinamente a responder. Claramente había sido atrapado por el Kagemane no Jutsu, técnica de imitación de sombras, de Shikamaru. Asuma y Darui se abalanzaron de inmediato. Cuchillas de chakra y espadas largas brillaron, abriendo el abdomen de Utakata en un instante. Shikamaru controló rápidamente las manos de Utakata, extendiéndolas hacia el interior de su vientre en busca de los receptores negros. Comillas, mira cómo arrancó esas varillas negras. Las manos de Utakata sujetaron una de las varas negras y comenzaron a tirar, pero de repente unas cadenas salieron disparadas del interior de la vara, enroscándose alrededor de sus antebrazos y dando comienzo a un forcejeo. Las cadenas también empezaron a drenar el chakra de Utakata. Genial. ¿Ahora soy yo el que tira de mí mismo? ¿Qué clase de situación tan extraña es esta? Al ver esto, Obito ordenó inmediatamente a los 4 Jinchuriki que se transformaran por completo. En un instante, 4 monstruos gigantescos aparecieron frente a todos, el de 2 colas, un enorme gato envuelto de la cabeza a la cola en llamas azules, el de 4 colas, un simio de pelaje rojo, el de 5 colas, una bestia blanca con forma de caballo, y el de 6 colas, una babosa regordeta hinchada. Todas eran enormes y, evidentemente, no debían tomarse a la ligera. Obligado a liberar su imitación de sombra sobre Utakata, Shikamaru sintió que le venía un fuerte dolor de cabeza. Ino preguntó rápidamente, Shikamaru, ¿podemos siquiera ganar esto? Dado que los 4 Jinchuriki no eran más que marionetas, el jutsu de su clan no parecía aplicable, y no tenía muchas otras opciones. Por un momento, su situación fue tan incómoda como la de Shikamaru. Las técnicas de sombra de Shikamaru eran prácticamente inútiles contra las bestias con cola. Pero Shikamaru no entró en pánico. Estamos en clara desventaja contra los Biju. Mejor concentrémonos en ayudar a Neji. Ese tal Obito puede atravesar objetos, así que la mayoría de los ataques no le afectarán. Pero el ninjutsu de tu clan podría controlarlo, y no. Observaré la situación y la analizaré. Tú mantente alerta y prepárate. Si logras una oportunidad, la victoria será nuestra. Ino asintió seriamente. Si Shikamaru decía que su jutsu funcionaría, entonces funcionaría. Lo único que tenía que hacer era escuchar a Shikamaru.
Neji también pareció comprender esta lógica, así que comenzó a asignar tareas. Shino, encárgate del 4 colas. Darui, encárgate del 2 colas. Choji, encárgate del 5 colas. Yamato, el 6 colas es tuyo. Manténlos bajo control y prioriza tu propia seguridad. Obito es mío. Nadie puso objeciones y, con decisión, se dispusieron a bloquear el paso a las bestias con cola que tenían delante. Luchar contra los Biju era increíblemente peligroso, pero si solo los estaban entreteniendo, debería ser posible, ¿verdad? Obito soltó una risa fría. Comillas, ¿de verdad crees que ese montón de basura puede contener a las bestias con cola? La confianza de Neji no flaqueó. Solo necesitamos retenerlos durante 5 minutos. Tu límite de intangibilidad es exactamente de 5 minutos. Me aseguraré de que no tengas ninguna posibilidad de esquivar. Una vez que tu intangibilidad termine en 5 minutos, estarás en jaque mate del que no podrás escapar. Mientras hablaba, adoptó una postura de Ake, 8 trigramas. Entonces, al instante siguiente, alzó ambas manos, extendiendo el índice y el dedo medio como si fueran cuchillas gemelas. Sus dedos se lanzaron hacia adelante con rápidos movimientos, transformando la fuerza repulsiva en golpes con las yemas que atravesaron directamente el cuerpo intangible de Obito. Ken, Renzoku Shinksi, puño suave, dedos del cielo divino continuo. Boss, boss, boss. Aterradores golpes con los dedos salieron disparados con estridentes chasquidos sónicos, cada uno portando una carga de fuerza repulsiva concentrada. Los Yuga ya dominaban el arte de golpear puntos de acupuntura, originalmente para asestar golpes precisos en la red de chakra del oponente e interrumpir su flujo. Ahora, Neji imbuía esos golpes con una fuerza repulsiva, lanzándolos hacia afuera. No solo podían interrumpir el chakra, sino que también podían atravesar la carne humana. En pocas palabras, era algo muy parecido a la Rokumon Shinken, espada divina de las 6 venas. Los golpes de Neji fueron increíblemente rápidos, y en cuestión de segundos una densa ráfaga de golpes con los dedos atravesaba el cuerpo de Obito. No era difícil imaginar que, en el momento en que terminara la capacidad de Obito para atravesar objetos, su cuerpo se convertiría en un colador. La clave era que esta técnica Shinxi apenas consumía chakra. Comparada con Shinsten, golpe de aire de la palma divina, su consumo era mucho menor. Olvídense de 5 minutos, incluso si Neji la mantuviera durante media hora, no se cansaría. Obito comprendió de inmediato lo problemática que era esa técnica, y su expresión se ensombreció. Intentó esquivar a toda velocidad, pero los golpes de Neji eran más rápidos. Sin importar a dónde se moviera Obito, la ráfaga de ataque seguía atravesándolo. Simplemente no tuvo tiempo de desactivar su intangibilidad. Si esto continuaba, una vez que alcanzara su límite de intangibilidad, moriría sin duda. Sin embargo, no entró en pánico. Aún conservaba los poderes del Rinnegan. Llegado el momento, simplemente podría repeler los ataques de Neji y resolver el problema. Pero parecía haber olvidado que el Tenseigan, ojo de la reencarnación, de Neji también podía controlar fuerzas tanto repulsivas como atractivas, y que el control de Neji era superior al suyo. Obito no tenía ni idea de dónde provenía el control tan extraordinariamente refinado de ese chico. Por otro lado, los insectos de Shino habían engullido por completo al 4 colas. Las bestias con cola eran grandes, pero el enjambre de Shino era igual de abrumador. Y tras devorar el chakra de las bestias con cola, los insectos siguieron creciendo. Los más grandes ya tenían el tamaño de piedras de molino. Debido a que el chakra del 4 colas era especial, todos los enormes insectos se tornaron de un rojo lava fundida. En poco tiempo, todo el cuerpo del 4 colas quedó cubierto de insectos del tamaño de piedras de molino. El 4 colas los apartaba constantemente, pero estos volvían a subirse y seguían absorbiendo chakra. Además, mordisqueaban la carne de la bestia, abriéndose paso hacia las varillas negras incrustadas en su cuerpo. Obito sabía perfectamente lo peligrosos que eran los insectos de Shino. La última vez incluso habían perforado receptores negros. Eran extremadamente peligrosos. Así que ordenó rápidamente al 4 colas que escupiera esferas de magma a Shino, pero este usó Hep, paso lunar, para moverse velozmente por el aire sin recibir ningún impacto. Al mismo tiempo, siguió generando más insectos, por lo que la cantidad de bichos que se arrastraban sobre el 4 colas no hizo más que aumentar. En ese momento, uno de los insectos gigantes mordió una varilla negra e inmediatamente comenzó a intentar arrancarla. Las cadenas dentro de la varilla cobraron vida, envolviendo al enorme insecto.
Pero cada vez más bichos grandes se enganchaban, algunos mordiendo la varilla, otros royendo la carne a su alrededor para que fuera más fácil extraer el receptor. Obito estaba al borde de un colapso. ¿Desde cuándo estos errores eran tan graves? Fue ridículo. Completamente ridículo. No tenía ni idea del esfuerzo que Sino había invertido en cultivar insectos más fuertes. Desde que conoció a F, frecuentemente le pedía prestado chakra de bestias con cola para fortalecer su enjambre. El poder de los insectos había aumentado constantemente. En ese momento, eran posiblemente la colonia de insectos más fuerte del mundo. Ni siquiera las bestias con cola eran rivales para ellos. Podría considerarse una barbaridad, pero simplemente fue el resultado del arduo trabajo de Sino. Allí, Yamato desató repetidamente a Mokuton, atando al seis colas cada vez con más fuerza. Pero el seis colas escupía una niebla ácida. Cada vez que la niebla tocaba las ramas de estilo madera, las disolvía por completo. Parecía que la bestia era incontrolable. Yamato sentía que, incluso si le dieran 10 usuarios más de Mokuton, todavía no serían suficientes para someter definitivamente al seis colas. Choji lo estaba pasando aún peor. Su fuerza actual no se acercaba ni de lejos al nivel que había alcanzado en la línea temporal original. Al no haber sufrido grandes penurias, nunca había experimentado su metamorfosis de mariposa, por lo que su poder era mucho menor. Solo pudo expandirse parcialmente, convirtiendo ambos brazos en puños gigantescos para hacer frente a la fuerza del cinco colas. Aún así, la furiosa embestida de la bestia lo empujaba constantemente hacia atrás. Fin del capítulo. Capítulo 370. Choji. Todos estaban preocupados, pero ninguno pudo escapar. Shikamaru e Ino estaban aún más ansiosos, pero su propia misión era crucial, así que solo podían optar por creer que la piel gruesa y el cuerpo robusto de Choji lo mantendrían con vida. Obviamente, estaban equivocados. En el segundo siguiente, un proyectil de chakra del tamaño de una casa impactó contra el cinco colas y lo lanzó directamente hacia atrás, haciendo que la enorme bestia se estrellara violentamente contra el mar. Entonces todos vieron a Chojuro de pie allí, con aspecto de que le habían fallado los riñones, apenas sosteniéndose con la espada gemela Iramekarei, jadeando como un perro. Mei avanzó cargando a Choji y lo felicitó. Buen trabajo, Chojuro. Lograste hacer volar al cinco colas. Chojuro estaba demasiado exhausto para hablar. Acababa de exprimir hasta la última gota de chakra para obligar a Iramekarei a formar una coraza de chakra tan grande. Probablemente su hígado y sus riñones jamás se lo perdonarían. Afortunadamente, la coraza de chakra había cumplido su función y no había defraudado al Mizukage. Había que admitir que la espada gemela Iramekarei era realmente aterradora. Podía destruir el Susanoo de Sasuke y también a una bestia con cola. La única incógnita era si el usuario tendría suficiente chakra. Sasuke, ¿podemos no sacar a relucir cosas de la historia original? Al ver esto, todos finalmente soltaron un largo suspiro de alivio. Darwin no pudo evitar suspirar. Parece que tenemos refuerzos. La mismísima Mizukage vino con su guardia. Esta pelea ya debería estar ganada. Mientras hablaba, aumentó inmediatamente su potencia, copiando descaradamente el Yasaka no Magatama, Magatama de 8 alcances, de Natsuki y disparando una lluvia de proyectiles láser. En un instante, hizo retroceder al dos colas paso a paso. Yamato también se relajó un poco. Date prisa y échame una mano. Este tipo escupe una niebla ácida. Mi Mokuto no puede con él. En teoría, Yamato también conocía Suiton y Doton, pero frente a la corrosiva niebla ácida, esos elementos tampoco parecían muy útiles. Fue un verdadero quebradero de cabeza. Pero Yamato estaba malinterpretando las cosas. Suiton y Doton también podían ser extremadamente poderosos. El problema era que sus reservas de chakra simplemente no eran suficientes. Un hombre que acabó con los riñones dañados por usar en exceso el Mokuton para construir un solo apartamento de 3 habitaciones realmente no tenía ni idea de lo que significaba chakra abrumador. Mei realizó rápidamente sellos con las manos y escupió un chorro de agua. Comillas Suiton, Suiridan no Jutsu, estilo de agua, técnica de la bala del dragón de agua. ¿Bala del dragón de agua? ¿Eso iba a ser suficiente? Yamato observó, atónito, cómo aquel delgado chorro de agua se convertía de repente en un torrente mayor que una cascada. Envolvió al seis colas y se transformó en un colosal dragón de agua, elevando el enorme cuerpo de la bestia directamente hacia el cielo. Comillas ¿qué clase de chakra es ese? Yamato babeaba de envidia, sintiendo que realmente no se podía comparar a las personas entre sí. Y aún no había terminado. Mei se giró hacia el dos colas, infló las mejillas y lanzó.
Comillas Iton, Ikai no Jutsu, estilo de lava, técnica de disolución de monstruos. Un chorro abundante de líquido altamente corrosivo cayó sobre la cabeza del dos colas, chisporroteando y corroyendo con un siseo aterrador. Con solo verlo, a Darui se le erizó el vello de la cabeza. Este Mizukage era absolutamente aterrador. Con la oportuna llegada de Mei Chojuro, su equipo finalmente logró salir de la desventaja. Los 4 Jinchuriki de Edo Tensei eran poderosos, pero Shino, Mei y Darui tampoco eran fáciles de vencer. Ya no suponían un problema. La frustración de Obito era evidente. Su límite de tiempo para atravesar objetos estaba a punto de agotarse, mientras que la ráfaga de ataques puntuales de largo alcance de Neji aún no cesaba. Un mal presentimiento lo atormentaba. Comillas maldita sea. Barrera Shinra Tensei, empuje todopoderoso. Decidió usar Shinra Tensei de nuevo, pero en lugar de un toque rápido como antes, lo mantuvo presionado. Esto provocó que la fuerza repulsiva del Rinnegan dejara de ser una explosión instantánea y, en cambio, actuara como una coraza protectora prolongada a su alrededor, asegurando que pudiera sobrevivir sin problemas al vacío cuando terminara la intangibilidad de Kamui. Efectivamente, al segundo siguiente, los Shinxi, dedos celestiales divinos, de Neji impactaron contra la barrera, y la coraza protectora bloqueó con éxito los golpes de los dedos. Obito esbozó una leve sonrisa. Estaba a punto de sentirse complacido cuando notó que Neji había cambiado de Shinxi, dedos del cielo divino, a Shinx, palma del cielo divino. Golpes de palma, cargados de una furiosa fuerza repulsiva, impactaron contra la barrera, destrozándola al instante, para luego golpear con fuerza el cuerpo de Obito. Pan, pan, pan. 3 golpes consecutivos. Su hombro, muslo y zona renal quedaron destrozados y desgarrados. Su cuerpo estaba reconstruido con tejido de zetsu blanco. Si bien esto facilitaba la reparación, su resistencia inherente era, en el mejor de los casos, mediocre. El golpe del Shinx, palma del cielo divino, de Neji le causó graves daños, y el dolor casi hizo que Obito se desmayara en el acto. Afortunadamente, reactivó de inmediato su intangibilidad y finalmente logró recuperar el aliento, pero ahora la mirada que dirigió a la pálida luz de Neji denotaba una clara desconfianza y cautela. Como era de esperar del Tenseigan, ojo de la reencarnación, este había roto su defensa absoluta. Esto no podía continuar. Obito estaba furioso por dentro, pero lo único que podía hacer era buscar una forma de escapar. Quizás nunca debió haber actuado por su cuenta, debió haberse quedado con Madara. Con su nivel actual, actuar solo era una misión imposible. Maldita sea, tener el Rinnegan debería significar ser el más fuerte. Maldijo para sus adentros, sin comprender aún la verdad. Nagato también poseía el Rinnegan, y no era invencible. Entonces, ¿por qué Obito pensó que con solo tener el Rinnegan sería intocable? Lo cierto es que el que fuera el último de la clasificación no era un prodigio nato. En cuanto a desarrollar su fuerza, sus instintos naturales no eran muy desarrollados. De lo contrario, no estaría usando el Rinnegan de esta manera. Justo cuando estaba absorto en sus pensamientos, se oyó un grito de repente. Comillas y no, ahora. Ninp, Shintensin no Jutsu, arte ninja, técnica de intercambio de mente y cuerpo. Zumbido. Una oleada de energía mental impactó en la mente de Obito y tomó el control directo de su cuerpo. Imitando la voz de Obito, Ino dijo, comillas Shikamaru, lo logré. ¿Y ahora qué? Shikamaru respondió rápidamente, Ino, controla a los Jinchuriki y haz que vuelvan a su forma original. Haz que se queden quietos. Primero sacaremos los receptores negros. Ino hizo exactamente lo que se le indicó. Pronto, las 4 bestias con cola comenzaron a volver de sus estados transformados a sus huéspedes originales. Sin embargo, Ino tenía una pregunta, ¿por qué hacemos que Choji persiga al Jinchuriki y no Obito? Shikamaru negó con la cabeza. No funcionará. Si atacamos a Obito, sufrirás las consecuencias. Incluso si lo atamos o intentamos sellarlo ahora, puede escapar en cualquier momento usando la habilidad de Kamui para atravesar objetos. No hay nada que podamos hacer al respecto todavía. Aún no tenemos una forma de contrarrestar a Kamui. Ante eso, todos guardaron silencio, sintiéndose un poco impotentes. La verdad es que nadie creía que Obito fuera tan fuerte. Simplemente era un tipo que dependía de Kamui para desatar su poder. Sin Kamui, el Rinnegan no lo salvaría. Aún así, lo dejarían inconsciente fácilmente. Pero bueno, si lograran neutralizar a los 4 Jinchuriki, sería como cortarle los brazos y las piernas a Obito. Después de eso, mientras Neji lo vigilara, Obito no podría causar más problemas. Nadie dudó.
inmediatamente se lanzaron con todas sus fuerzas contra el Jinchuriki de Edo, que se encontraba inmovilizado. Los insectos de Shino mordieron varios receptores negros en el acto. Darui simplemente destrozó el cuerpo Edo de Yujito con su espada y arrancó todas las varillas negras. Estas personas eran cuerpos Edo Tensei y no podían morir de verdad, así que la velocidad era lo único que importaba. Chojuro blandió a Ira Mekarei y cortó el cuerpo de An en 3 pedazos, despejando el camino para que alguien con técnicas de sellado pudiera retirar las varillas posteriormente. Justo cuando todos pensaban que todo había terminado, Ino gritó de repente. Su mente fue expulsada a la fuerza del cuerpo de Obito y regresó a la suya. Se desplomó inconsciente en el acto. Comillas Ino. Shikamaru se apresuró a comprobar su estado. Una vez que confirmó que estaba ilesa, exhaló un largo suspiro de alivio. Entonces volvió a mirar a Obito. El Sharingan en el ojo de Obito brillaba con un rojo inquietante. Parecía que su Manheki había expulsado a la fuerza la mente de Ino. Fin del capítulo. Capítulo 371. Al otro lado. En la línea defensiva de la cuarta división, el cuarto Kazekage Rasa avanzó como un ejército de un solo hombre, manipulando polvo de oro con una precisión aterradora. La cuarta división fue haciendo retroceder paso a paso. Temari y Maki comandaron las fuerzas shinobi aliadas, oponiendo una resistencia agotadora y desesperada. Rasa incluso intentó persuadirlos. Ustedes dos, dejen de forcejear, no son mis oponentes. Retírense mientras puedan. Temari, recuerda proteger a Gaara, como su padre. Lo siento. Tú y Kankuro, como su hermana mayor y su hermano mayor, tienen que proteger a su hermanito. Temari rompió a llorar inmediatamente y solo pudo asentir con la cabeza entre sollozos. Pero la retirada era imposible. Esa era la línea defensiva de la alianza. Si se derrumbaba, todos los que estaban detrás estarían en peligro. En ese preciso instante, el grito de un águila resonó desde el cielo. Los ojos de Temari se iluminaron. Rápidamente levantó la vista. Conan descendió con las alas extendidas tras ella, casi como un ángel. En cuanto Conan aterrizó, alzó a Temari en brazos. Le prometí a Gaara que te protegería. De lo contrario, no estaría tranquilo en el campamento principal. Al oír eso, Temari suspiró con impotencia. Así es él. Incluso cuando choca contigo, hay que sujetarlo. No hace falta que me des las gracias. Esto es lo que debo hacer. Conan simplemente negó con la cabeza y miró hacia Rasa, que seguía controlando el polvo dorado. No tenía intención de unirse a la lucha, porque alguien más intervendría. Efectivamente, Jiraiya saltó del lomo del águila y usó la técnica de invocación, Kuchiyose no Jutsu, en el aire, convocando a varios sapos. Él mismo se paró sobre la cabeza de un sapo enorme. Auge. Los sapos cayeron al suelo con fuerza, provocando un alboroto que atrajo de inmediato la atención de todos. Jiraiya adoptó lo que él creía que era una pose elegante y proclamó en voz alta, comillas el sabio sapo Jiraiya ha llegado. Comillas es Jiraiya, Dono. Comillas genial, es Jiraiya, Dono. Estamos muertos. Comillas ¿quieres decir que estamos salvados? Con Jiraiya, Dono aquí, la próxima batalla definitivamente estará bien. Como era de esperar, Jiraiya no perdió ni un segundo. Con el apoyo del sapo gigante, desató Katon, Gama Yendan, elemento fuego, bala de llama de aceite de sapo, derritiendo el polvo dorado que llenaba el cielo. En un instante, el ataque de Rasa quedó interrumpido y su defensa quebrantada. Al instante siguiente, Jiraiya se colocó detrás de un sapo con labios de color rojo fuego, golpeó su espalda con la palma de la mano y el sapo inmediatamente escupió su Iton, Teplama, elemento agua, bala de aceite de sapo. Este Teplama no se parecía en nada a las técnicas de agua ordinarias, su capacidad de penetración era de primer nivel y su velocidad, extremadamente rápida. Efectivamente, al segundo siguiente, el Teplama atravesó el abdomen de Rasa, partiéndolo limpiamente en dos. Comillas sí, Jiraiya, Dono es el mejor. Los shinobi no pudieron evitar vitorear. Victoria al fin. En ese instante, otros dos sapos extendieron sus largas lenguas, cada uno envolviendo una mitad del cuerpo partido de Rasa y metiéndola en sus bocas. El cuerpo de Rasa, transformado en Edo Tensei, reencarnación del mundo impuro, intentó reformarse y recuperarse, pero no pudo. Jiraiya estaba a punto de adoptar otra pose elegante cuando sintió algo e inmediatamente miró a lo lejos. Conan dejó a Temari en el suelo y la miró de la misma manera. Las lágrimas brotaron de sus ojos al instante. Comillas ¿cómo puede ser esto? Yaiko, Nagato. ¿Ustedes dos también? A lo lejos,
Se acercaban dos figuras, más precisamente, un hombre de pelo naranja que sostenía a un hombre de pelo blanco mientras avanzaban cojeando. Yaiko y Nagato, que ya estaban muertos. Ellos también habían sido traídos de vuelta por el Edo Tensei, reencarnación del mundo impuro, de Kabuto. Kabuto ya se había apoderado del cuerpo de Yaiko, el camino de Eva, y con su habilidad para profanar tumbas, encontrar la tumba de Nagato no sería difícil. Konan y Jiraiya jamás esperaron que Kabuto también los profanara a ellos dos. Por un instante, la tristeza se extendió por el aire. Yaiko y Nagato tardaron mucho en llegar hasta ellos. Yaiko los saludó con una sonrisa, comillas hola, Konan, Jiraiya, Sensei, ¿cuánto tiempo sin veros? ¿Cómo habéis estado? Seguía siendo aquel chico alegre. Esa sonrisa hacía que la gente quisiera protegerlo. Konan y Jiraiya no pudieron contener las lágrimas. Querían acercarse y abrazarlos, pero sabían que no podían, porque ya no tenían control sobre sí mismos. Nagato explicó, estábamos con Rasa hace un momento, pero mis piernas no se mueven rápido, así que terminamos yendo mucho más despacio. Y eso fue todo. No es de extrañar que pareciera que Rasa atacaba solo, siempre había tenido compañeros de equipo. Es que los compañeros de equipo, no parecían muy fiables. Yaiko, Nagato, yo, Konan balbuceó, incapaz de articular palabra. Konan, me alegra que estés bien, quédate al lado de Jiraiya, sensei, él te protegerá. El tierno consuelo de Yaiko solo hizo que Konan llorara aún más. Yaiko, no te preocupes, yo protegeré a Konan. Jiraiya habló solemnemente, comillas y no permitiré que nadie profane vuestras almas. Luego lucharé con todas mis fuerzas y os sellaré. Preparaos. Yaiko intentó decir algo, pero su cuerpo se movió contra su voluntad, lanzando Suiton, Suidana, elemento agua, ola cortante de agua, directamente hacia Jiraiya. Jiraiya respondió de inmediato con Katon, Daiendan, elemento fuego, gran bala de llama. El impacto generó una densa humareda que cubrió la zona. Aprovechando la cobertura, Jiraiya ordenó rápidamente a Maki que organizara un escuadrón de sellado. Podía sellarlas él mismo, sí, pero ahora mismo no tenía las manos para hacerlo. Así pues, el equipo de sellado de la división tenía que sellar primero al Rasa partido por la mitad, para que no escapara después. Jiraiya no podía prestarle atención a Rasa. Primero tenía que someter a sus dos alumnos. Lo que tuviera que decir, lo diría después. Pero en ese momento, Nagato también tuvo que actuar. Con un solo Banstenin, tirón universal, tiro de Konan. Con la otra mano, arrancó una enorme roca cercana, que claramente iba a aplastar a Konan hasta matarla. En lo que respecta a la manipulación del Rinnegan, Nagato era muy superior a Uchiha Obito. Por suerte, un sapo sacó la lengua, envolvió a Konan y la jaló con fuerza, sacándola del peligro. Konan, ¿estás bien? Jiraiya fue a ver cómo estaba, pero aún tenía que seguir luchando. Se lanzó hacia adelante, esquivando fácilmente el Suidana de Yaiko, y una vez que estuvo cerca, lanzó un Rasengan, esfera espiral, hacia abajo, estrellando a su alumno contra el suelo. El cuerpo de Yaiko estaba dañado, pero como recipiente de Edo Tensei, reencarnación del mundo impuro, no moriría. Jiraiya estaba a punto de sellarlo cuando el Shinra Tensei, empuje todopoderoso, de Nagato detonó hacia afuera, tan rápido que fue casi imposible reaccionar. Jiraiya salió disparado a gran distancia. Si no hubiera sido tan resistente, podría haber muerto en el acto. Jajaja, qué mundo. El alumno dándole una paliza al profesor. Jiraiya incluso tuvo ganas de bromear, lo que demostraba que estaba bien. Lidiar con Yaiko aún era manejable. Sin embargo, lidiar con Nagato era extremadamente difícil, porque el Rinnegan era una verdadera pesadilla. Al menos Konan también se había recuperado. Por mucho que le doliera hacerles esto a sus dos familiares, decidió sellarlos. Aún tenía una misión que cumplir y no podía permitirse demoras. Entonces ella le dijo a Jiraiya, Sensei, yo me encargo de Yaiko. Nagato es tuyo. Comillas muy bien, ten cuidado. Jiraiya no estaba demasiado preocupado. Con el nivel de habilidad de Yaiko, no debería ser rival para Konan. En realidad, el problema más difícil fue Nagato solo. Fin del capítulo. Capítulo 372. Konan asintió. Con un simple movimiento de su mano, innumerables hojas de papel brotaron de su cuerpo. Parecía una muñeca de papel, una fuente inagotable de papel. Susurro, susurro, susurro. Papeles llenaron el cielo, descendiendo en picado hasta envolver a Yaiko. Yaiko usó su Iton, elemento agua, para defenderse, pero el agua no pudo detener el papel.
Y Yaiko solo tenía 15 años cuando murió. Su fuerza nunca había alcanzado un nivel realmente alto, así que no había manera de que pudiera ser rival para Conan. En poco tiempo, Yaiko quedó completamente envuelto en papel, incapaz de moverse en absoluto. Conan, incapaz de contenerse más, se abalanzó sobre él y lo estrechó entre sus brazos. Su dolor se había desbordado hacía tiempo. Conan, tú y Nagato habéis trabajado mucho. Yaiko solo pudo consolarla con ternura. Ni siquiera pudo alzar la mano para acariciarle el cabello, pero el simple hecho de estar entre sus brazos ya era suficiente. Para él, eso hacía que esta resurrección forzada valiera la pena. Cerca de allí, Nagato observaba la escena y también sintió un momento de consuelo. Pero no podía controlar su propio cuerpo, tenía que actuar. Volvió a usar Banstenin, atracción universal, arrastrando a Jiraiya directamente hacia él. Pero justo cuando lo atraían, Jiraiya lanzó Katon, Endan, elemento fuego, bala de fuego, y la bola de fuego se precipitó directamente al rostro de Nagato. Nagato no tuvo más remedio que usar el Shinra Tensei, empuje todopoderoso, para disipar las llamas, pero Jiraiya aprovechó esa oportunidad para acortar la distancia. Comillas Ranjishigami no Jutsu, técnica de la melena del león salvaje. El cabello de Jiraiya se extendió repentinamente, enroscándose al instante alrededor de todo el cuerpo de Nagato. La fuerza que lo envolvía era tan intensa que parecía capaz de partirlo en dos. Nagato quedó inmóvil al instante. Justo cuando Jiraiya estaba a punto de sellarlo lo más rápido posible, el tiempo de recarga de Nagato terminó y lanzó de nuevo el Shinra Tensei, empuje todopoderoso, lanzando a Jiraiya por los aires. Jiraiya estaba completamente irritado. Nagato, ¿no puedes controlarte un poco? ¿No sería más fácil si simplemente me dejaras sellarte? Nagato sonrió con impotencia. Jiraiya, sensei, si pudiera controlarme, no estaría aquí. Tendrá que encontrar otra solución. Sinceramente, siento que ahora soy más fuerte que incluso el camino de Eva. Si realmente doy todo de mí, sufrirá bajas catastróficas. Y tenía razón. En ese momento, el único inconveniente de Nagato eran sus piernas. Ya no se veía afectado por las enfermedades y no temía el agotamiento del chakra. Y lo que es más importante, no tenía que temer perder su esperanza de vida al utilizar técnicas de alto nivel. Sí, ahora mismo era realmente más fuerte que el camino de Eva. Podía usar CH Shinra Tensei, empuje todopoderoso, y Chibaku Tensei, devastación planetaria, cuando quisiera. Incluso si Natsuki aparecía, no era seguro que pudiera resolverlo limpiamente. Ahora sí que era problemático. Desde atrás, Temari ofreció una sugerencia: Jiraiya, Dono, ¿por qué no contacta con el campamento principal y les pide que avisen a Tenten para que venga? En este punto, tal vez solo Tenten pueda sellar a Nagato. Así es, esta podría ser la única manera. Jiraiya se iluminó de alegría. Comillas rápido. Temari, contacta con el campamento principal y dile a Tenten que venga a ayudar un rato. Jiraiya sabía perfectamente que la situación del lado de Natsuki era urgente contra Uchiha Madara, pero creía que con Natsuki presente, Tenten no tendría que intervenir, así que tendría tiempo. Además, teniendo en cuenta lo mucho que Natsuki adoraba a su novia, no había manera de que permitiera que Tenten corriera riesgos imprudentes. En lugar de enviar a Tenten a luchar contra Uchiha Madara, era más seguro que viniera aquí. Al mismo tiempo, la batalla de Natsuki contra Uchiha Madara continuaba sin pausa. Natsuki se encontraba en modo sabio. Su gigantesco corte circular de agua fue esquivado por Uchiha Madara, pero Natsuki logró formar sellos e hizo que el corte circular de agua girara 90 grados, dirigiéndose hacia la parte inferior del cuerpo de Madara. Comillas Mokuton Bunshin, clon de liberación de madera. Uchiha Madara sustituyó inmediatamente a su clon por otro, y el clon de elemento madera fue partido limpiamente en dos por el corte del círculo de agua. El tajo era tan afilado que se hundía fácilmente en el suelo, incluso penetrándolo bajo tierra, como si nada en el mundo pudiera impedir su corte. Al ver eso, Uchiha Madara arqueó una ceja. Con ese poder cortante, podría incluso partir el Headmat por la mitad. No puedo permitirme el lujo de no protegerme contra esto. Llegado este punto, Uchiha Madara ya no se atrevía a subestimar a Natsuki ni lo más mínimo. Si el Headmat emergiera y Natsuki lo partiera por la mitad, o peor aún, en múltiples pedazos, con un solo corte del círculo de agua, ¿no se arruinaría todo? ¿Podría un Headmat roto realmente soportar absorber al 9 colas y a las demás bestias con cola para formar el JBI? Uchiha Madara tenía dudas. Dado que el Headmat era el caparazón del 10 colas, supongamos que era una copa. Las 9 bestias con cola, como chakra condensado, eran el agua.
Si la copa estaba dañada, ¿cómo podría contener el agua? Así que tenía que tener mucho cuidado con Natsuki, no podía permitir que destruyera el Headmath. Además, tenía que recuperar la pierna amputada del Headmath. Sus brazos ya habían sido borrados por Noki y no podían recuperarse, pero esa pierna debía ser recuperada. De lo contrario, seguía siendo incierto si un Headmath lisiado podría absorber a todas las bestias con cola. Al fin y al cabo, si la taza se hiciera más pequeña, o incluso tuviera fugas, ¿cuánta agua podría contener realmente? Mientras Uchiha Madara reflexionaba, los ataques de Natsuki no cesaron. Se lanzó hacia adelante con Ranshin Sun-Shin, destello de tormenta, mucho más rápido de lo habitual, y ejecutó una patada a la velocidad de la luz que se dirigió hacia Uchiha Madara. Uchiha Madara levantó la guardia por reflejo, pero la repulsiva barrera que lo envolvía parecía estar a punto de colapsar. En modo sabio, la fuerza de Natsuki había aumentado drásticamente, y con Ranton, elemento tormenta, potenciando sus golpes, incluso la defensa de repulsión del Rinnegan tenía dificultades para resistir. Pero Uchiha Madara no iba a temer a Natsuki, inmediatamente usó Uchiha, Riten, estilo Uchiha, cielo fluyente. En un instante, se movió como si estuviera bailando, suave, fluido, casi hermoso de contemplar. Su velocidad y potencia aumentaron drásticamente, y Natsuki se vio obligado a retroceder una y otra vez. Comillas golpe de cuerpo Uchiha. De repente, Uchiha Madara agarró a Natsuki y lo empujó con fuerza contra el suelo. Pero Natsuki apoyó ambas manos contra el abdomen de Madara, y un rayo láser Ranton, elemento tormenta, salió disparado de sus palmas, atravesando directamente el estómago de Madara. Para un cuerpo de Edo Tensei, reencarnación en el mundo impuro, ese tipo de herida no merecía la pena mencionarla. Uchiha Madara no lo soltó, le clavó un rodillazo en el abdomen a Natsuki y luego le lanzó un fuerte puñetazo a la cabeza. Con un fuerte crujido, el rostro de Natsuki se partió, pero resultó ser una capa de piedra sólida. Claramente, había usado Doton, elemento tierra, en el último instante para formar una coraza de piedra que protegiera su cara. Comillas viejo imbécil, ¿acaso no sabes que no se debe pegar en la cara? Tengo novia, ¿sabes? No como tú, que andas suspirando por Hashirama. Natsuki le lanzó el insulto y extendió la mano para colocarle una fórmula de Iraishin, dios del trueno volador. Uchiha Madara esquivó el ataque apresuradamente, con el rostro ensombrecido. Comillas estás diciendo tonterías. Así, quiero decir, esa no es la clase de relación. Él y yo somos rivales eternos, y también amigos unidos por lazos compartidos. ¿No es esa clase de relación? ¿Qué estupideces tienes en la cabeza todo el día? Natsuki no respondió, pero la expresión de su rostro lo decía todo. Él sospechaba firmemente que su relación no era normal. Desde atrás, Tenten también lo había oído y no pudo evitar reírse. Sabía que Natsuki lo hacía a propósito, intentando provocar a Uchiha Madara. Si Madara se enfurecía, podría olvidarse de la maldición del Kotodama y cometer un error. Pero Uchiha Madara seguía siendo astuto. Así, ya estaba en sus labios, y se detuvo a la fuerza. ¡Qué vergüenza! Fin del capítulo. Hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.